Hilda, había personas extrañas saliendo de tu casa, me dijo Aurora mientras regaba sus plantas en el balcón de enfrente. Sus palabras cayeron sobre mí como agua helada en pleno mediodía de agosto. Acababa de regresar de Guadalajara después de 3 semanas visitando a mi hermana Esperanza, que se estaba recuperando de una cirugía de cadera. 3 semanas largas en las que Andrea, mi única hija, se había quedado con las llaves de mi casa para recoger el correo y regar mis plantas. 3 semanas en las que, según Aurora, había visto entrar y salir a personas que yo no conocía. ¿Qué tipo de personas?, le pregunté, sintiendo que algo dentro de mi pecho se contraía como un puño cerrado. Aurora bajó la vista hacia sus geranios rojos, esos que siempre cuidaba con tanto esmero, y suspiró antes de responder. Hombres de traje, Hilda. Llegaban en carros bonitos, permanecían unas 2 horas, y se iban. Andrea estaba siempre con ellos. Mi corazón comenzó a latir de una manera extraña, no rápida, sino pesada, como si cada latido fuera un martillo golpeando contra mis costillas. Entré a mi casa y todo parecía normal. Las plantas estaban vivas, el correo ordenado sobre la mesa del comedor, los pisos limpios. Andrea había hecho bien su trabajo, o al menos eso parecía. Pero las palabras de Aurora resonaban en mis oídos como una campana rota. Personas extrañas. Hombres de traje. Carros bonitos. Durante 69 años de vida había aprendido que cuando algo huele mal, generalmente está podrido, aunque por fuera se vea perfecto. Esa noche, mientras preparaba un té de manzanilla en mi cocina, recordé la conversación que había tenido con Andrea una semana antes de mi viaje. Habían estado hablando sobre mi casa, sobre lo grande que era para una sola persona, sobre lo caro que resultaba el mantenimiento. Mamá, ya no eres tan joven, me había dicho con esa sonrisa que siempre me desarma. ¿No has pensado en algo más pequeño, más cómodo para ti? En ese momento, sus palabras me habían sonado a preocupación filial. Ahora, con el testimonio de Aurora dando vueltas en mi cabeza, esas mismas palabras adquirían un sabor completamente diferente. No soy una mujer que se deje llevar por la paranoia. Durante 40 años trabajé como secretaria ejecutiva en una empresa de construcción y aprendí a leer entre líneas, a detectar cuando los números no cuadraban, cuando las explicaciones eran demasiado elaboradas para ser verdad. Mi esposo Roberto siempre decía que yo tenía un sexto sentido para detectar las mentiras, que podía oler la falsedad como otros huelen el gas. Tu nariz para las mentiras va a salvarnos algún día, Hilda me decía mientras leía el periódico en las mañanas, tomando su café con 2 cucharadas de azúcar. Roberto había muerto hace 5 años de un infarto fulminante, y desde entonces Andrea había comenzado a mostrar una preocupación excesiva por mis finanzas, por mi seguridad, por mi bienestar. Al principio me pareció natural. Era su forma de llenar el vacío que había dejado su padre, de protegerme ahora que estaba sola. Pero con el tiempo, esa preocupación se había vuelto invasiva. Quería saber cuánto dinero tenía en el banco, si había hecho testamento, si tenía seguros de vida. Es importante estar preparados para cualquier cosa, mamá me decía. Yo solo quiero asegurarme de que estés bien cuidada. La mañana siguiente llamé a Andrea para agradecerle por cuidar la casa durante mi ausencia. Su voz sonaba normal, alegre incluso. Mamá, ¿cómo está tía Esperanza? Ya puede caminar bien. Hablamos durante 20 minutos sobre la recuperación de mi hermana, sobre el clima en Guadalajara, sobre 1000 cosas triviales. En ningún momento mencioné lo que me había dicho Aurora. En ningún momento le pregunté sobre los visitantes. Algo me decía que debía mantener esa información para mí, al menos por ahora. Pero la inquietud no me abandonaba. Durante los siguientes días, cada vez que miraba mi casa, me preguntaba qué había pasado realmente durante esas 3 semanas. ¿Qué tipo de reuniones se habían llevado a cabo en mi sala? ¿Qué papeles se habían revisado en mi mesa del comedor? ¿Qué planes se habían trazado mientras yo cuidaba a mi hermana a 1000 kilómetros de distancia? Una tarde, mientras organizaba mi closet, encontré unos papeles que no recordaba haber dejado ahí. Eran folletos de condominios para adultos mayores, con precios marcados con pluma roja y anotaciones en los márgenes. La letra era de Andrea. Opción 1, decía una nota, cerca del hospital. Opción 2, más barato, pero lejos del centro. Opción 3, el que más le puede gustar a mamá. Mi sangre se enfrió. Nunca le había pedido que investigara residencias para mí. Nunca habíamos hablado de que yo quisiera mudarme. Esa noche, acostada en mi cama,
Mirando el techo que Roberto y yo habíamos pintado de azul cielo 20 años atrás, tomé una decisión. No iba a confrontar a Andrea directamente. No iba a hacer escenas ni drama. Iba a descubrir la verdad por mí misma, con la inteligencia y la paciencia que la vida me había enseñado. Si mi propia hija estaba tramando algo contra mí, iba a averiguar qué era exactamente, y después iba a actuar en consecuencia. Al día siguiente, después de mi clase de aquaeróbicos en el club, pasé por una tienda de electrónicos. El joven que me atendió, un muchacho de unos 25 años con lentes y una sonrisa amable, me explicó todo sobre las cámaras de seguridad inalámbricas. Son muy fáciles de instalar, señora. Se conectan a su celular y puede verlas desde cualquier lugar. Incluso graban automáticamente cuando detectan movimiento. Compré 4 cámaras pequeñas, casi invisibles, y esa misma tarde las instalé estratégicamente por toda la casa. Una semana después, le anuncié a Andrea que iba a viajar de nuevo a Guadalajara. Tía Esperanza necesita que la acompañe a unas citas médicas, le mentí. ¿Puedes quedarte con las llaves otra vez? Su respuesta fue inmediata, casi ansiosa. Por supuesto, mamá. No te preocupes por nada. Yo me encargo de todo. Mientras hablaba, su sonrisa me pareció diferente, más calculada, como si estuviera pensando en algo más allá de cuidar mis plantas. Pero esta vez, no me fui a Guadalajara. Me quedé en un hotel a 20 minutos de mi casa, con mi celular conectado a las cámaras que había instalado. Y lo que vi durante los siguientes 3 días cambió para siempre la forma en que veo a mi hija, la forma en que me veo a mí misma, y la forma en que entiendo lo que significa realmente la familia. Lo que vi me rompió el corazón, pero también me dio la fuerza que necesitaba para tomar las decisiones más difíciles de mi vida. Desde la ventana de mi habitación en el Hotel Plaza, con vista parcial hacia mi vecindario, abría la aplicación de las cámaras cada mañana a las 7 en punto, con la misma rutina que tenía para revisar mis mensajes de WhatsApp del grupo de amigas del aquaeróbicos. Mi vida antes de esta situación era simple pero plena. Me levantaba a las 6, preparaba mi café con canela, revisaba las noticias en mi tablet, y después decidía qué hacer con mi día. Los lunes y miércoles tenía aquaeróbicos con Luz María, Carmen y Dolores. Los martes iba al salón con Rogelio, mi estilista de confianza desde hace 15 años, que siempre me tenía al día con los chismes del barrio mientras me arreglaba las canas. Mi rutina incluía videollamadas diarias con mi nieta Sofía, que vive en Houston con su esposo americano. Sofía siempre me enviaba videos de mis bisnietos jugando en el parque, y yo le respondía con mis propios videos enseñándole las plantas de mi jardín o mostrándole lo que había cocinado. Abuela, tienes que subir esas recetas a Instagram, me decía riéndose. Serías una influencer de la cocina mexicana. Yo me reía también, aunque secretamente había estado considerando la idea. A los 69 años, ¿por qué no aprender algo nuevo? Los jueves por la tarde asistía al club de lectura en la biblioteca municipal. Estábamos leyendo 100 años de soledad por tercera vez, pero cada lectura nos revelaba cosas nuevas. Las otras señoras del grupo me respetaban porque siempre llegaba con mis notas organizadas y mis reflexiones bien pensadas. Hilda tiene una mente muy analítica, decía la coordinadora, Mercedes. Siempre encuentra conexiones que nosotras pasamos por alto. Esa capacidad analítica, que me había servido durante décadas en el trabajo, ahora se estaba convirtiendo en mi herramienta más valiosa para descifrar lo que realmente estaba pasando en mi propia casa. Los viernes eran sagrados para mí y mis amigas. Nos reuníamos en el café La Terraza para desayunar y ponernos al día con nuestras vidas. Luz María siempre llegaba con historias dramáticas sobre sus 3 nueras, Carmen nos actualizaba sobre su batalla legal con la pensión de su difunto esposo, y Dolores nos mantenía informadas sobre todos los romances y escándalos del fraccionamiento. Yo generalmente era la que escuchaba más que la que hablaba, pero ellas valoraban mis consejos porque, según decían, yo veía las cosas con claridad y sin dejarse llevar por las emociones. Hilda tiene la cabeza fría, me decía siempre Carmen. Por eso su Roberto la adoraba. Él sabía que con ella no había drama, solo soluciones. Era cierto. Roberto y yo habíamos construido nuestro matrimonio sobre la base de la comunicación directa y las decisiones pensadas. Cuando él murió, muchas personas me preguntaron si me iba a mudar con Andrea, si iba a vender la casa, si iba a buscar un lugar más pequeño. ¿Para qué?, les respondía. Esta es mi casa. Aquí están mis recuerdos, mi jardín, mi independencia. Mientras pueda cuidarme sola, aquí me quedo.
Mi independencia era algo de lo que me sentía profundamente orgullosa. Manejaba mi propio carro, un Tsuru azul del 2015 que Roberto me había regalado para nuestro aniversario número 40. Pagaba mis propias cuentas, manejaba mis propias finanzas y tomaba mis propias decisiones. Tenía una cuenta de ahorro saludable, fruto de 40 años de trabajo y de una vida sin gastos excesivos. La casa estaba completamente pagada desde hacía 10 años, y mis gastos mensuales eran mínimos. Podía permitirme pequeños lujos como mis clases de aquaeróbicos, mis visitas al salón y mis viajes ocasionales para visitar a la familia. También había comenzado a explorar la tecnología con más confianza. Además de mi tablet y mi celular, había aprendido a usar Zoom durante la pandemia para las reuniones del club de lectura, y ahora lo usaba regularmente para hablar con Sofía y los bisnietos. Tenía cuenta de Facebook donde compartía fotos de mis plantas y recetas, y había comenzado a ver videos de ejercicio en YouTube. Abuela está más conectada que yo, bromeaba Sofía. El otro día me mandó un meme que ni yo conocía. Mis tardes las dedicaba a mis plantas y a mi cocina. Tenía un jardín pequeño pero prolífico en el patio trasero, donde cultivaba tomates, chiles, cilantro y hierbabuena. Cocinar seguía siendo una de mis pasiones, y experimentaba constantemente con recetas nuevas que encontraba en internet o que me compartían mis amigas por WhatsApp. Los domingos, tradicionalmente, Andrea venía a comer conmigo. Yo preparaba su platillo favorito, pollo en mole poblano, y ella me ponía al día sobre su trabajo en la oficina de seguros, sobre sus planes, sobre su vida. Esas comidas dominicales habían sido sagradas para nosotras desde que Roberto murió. Era nuestro momento de conexión, de intimidad madre e hija. Andrea me contaba sobre sus clientes difíciles, sobre sus colegas, sobre sus frustraciones con el trabajo. Yo la escuchaba, le daba consejos cuando me los pedía, y disfrutaba de su compañía. Era una buena hija, o al menos eso había pensado siempre. Atenta, cariñosa, preocupada por mi bienestar. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos, y yo a veces me preocupaba de que me tuviera demasiado presente en su vida, de que sacrificara su propia felicidad por cuidar de mí. Mamá, tú eres mi prioridad, me decía siempre cuando yo sacaba el tema. Ya tengo 45 años. Si no he encontrado al hombre correcto, es porque estoy bien así. Prefiero estar sola que mal acompañada. Sus palabras me tranquilizaban y me preocupaban a la vez. Por un lado, admiraba su independencia y su fuerza. Por otro lado, me preguntaba si no se estaba perdiendo de experiencias importantes por estar demasiado pendiente de mí. Ahora, sentada en esa habitación de hotel, observando mi propia casa a través de una pantalla pequeña, me preguntaba si realmente conocía a la mujer que había criado. Las cámaras mostraban mi sala vacía, mi cocina silenciosa, mis plantas esperando pacientemente a ser regadas. Todo parecía normal, pero yo sabía que la normalidad era solo una fachada. Aurora no me había mentido. Había visto algo, y yo estaba decidida a descubrir qué era exactamente. Mi celular vibró con un mensaje de Andrea. Mamá, ya pasé por la casa. Todo está bien. Las plantas se ven hermosas. Espero que tía Esperanza esté mejor. Te amo. Leí el mensaje 3 veces, analizando cada palabra, buscando algún indicio de falsedad. Su tono era el de siempre, cariñoso y natural. Pero algo en mi interior, esa intuición que Roberto siempre había admirado, me decía que debajo de esas palabras había algo más, algo que todavía no podía ver pero que pronto se revelaría ante mis ojos. El primer indicio de que algo no estaba bien había comenzado sutilmente, meses atrás, con conversaciones que en su momento me parecieron normales pero que ahora, desde la perspectiva de mi habitación de hotel, cobraban un significado completamente diferente. Andrea había comenzado a hacer comentarios sobre mi edad de una manera que nunca había hecho antes. Mamá, ¿no te parece que subir y bajar escaleras todos los días puede ser peligroso a tu edad? Me había dicho una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. He leído que las caídas son la principal causa de fracturas en personas mayores. Al principio, interpreté sus palabras como preocupación genuina. Después de todo, era natural que una hija se preocupara por la seguridad de su madre. Pero los comentarios se fueron volviendo más frecuentes y más específicos. Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola, me decía mientras miraba alrededor de mi sala. Debe ser muy caro mantenerla, y además, ¿para qué necesitas tanto espacio? Cuando yo le respondía que me gustaba mi casa,
que me sentía cómoda en ella, que no representaba ninguna carga financiera. Andrea sonreía y cambiaba de tema, pero yo podía ver en sus ojos que mi respuesta no era la que esperaba. Las visitas dominicales también habían comenzado a cambiar de naturaleza. Antes, Andrea llegaba relajada, dispuesta a conversar sobre cualquier cosa, a ayudarme en la cocina, a ver televisión conmigo en el sofá. Pero en los últimos meses, sus visitas tenían una agenda oculta. Siempre terminaba haciendo preguntas sobre mis finanzas, sobre mis documentos importantes, sobre mis planes para el futuro. «Mamá, ¿has pensado en hacer un testamento actualizado?», me preguntó una tarde. «Es importante tener todo en orden por si pasa algo inesperado». «Ya tengo testamento», Andrea, le respondí. «Lo hice con el licenciado Herrera hace 3 años, cuando murió tu papá». Pero ella insistía. «¿Estás segura de que está actualizado? ¿Revisaste que todos los documentos de la casa estén en orden? ¿Sabes exactamente cuánto dinero tienes en todas tus cuentas?». Sus preguntas me incomodaban, pero yo las atribuía a su trabajo en seguros. Estaba acostumbrada a lidiar con papeleos y documentos legales. Era natural que aplicara esa mentalidad a nuestra relación familiar. Pero hubo un domingo que me quedó grabado en la memoria como una marca de fuego. Andrea había llegado más temprano de lo usual, alrededor de las 11 de la mañana, cuando yo todavía estaba preparando el mole. «Mamá, necesitamos hablar de algo importante», me dijo con un tono serio que no le había escuchado antes. Se sentó en la mesa del comedor y sacó una carpeta que había traído en su bolsa. «He estado investigando opciones para ti, lugares donde podrías estar más cómoda, más segura». Abrió la carpeta y me mostró folletos de residencias para adultos mayores, todos muy bien organizados, con notas escritas a mano y precios marcados con diferentes colores. «Mira este», me dijo señalando uno en particular. «Tiene servicio médico las 24 horas, actividades recreativas, servicio de comedor. No tendrías que preocuparte por nada». Yo miré los folletos sintiéndome completamente descolocada. «Andrea, yo no quiero vivir en una residencia. Estoy perfectamente bien en mi casa». Su reacción me sorprendió. En lugar de aceptar mi respuesta, comenzó a argumentar como si estuviera tratando de convencer a un cliente renuente. «Mamá, tienes que ser realista. No puedes vivir sola para siempre. ¿Qué pasa si te caes y nadie se da cuenta? ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica en la madrugada?». Sus palabras tenían una urgencia que no correspondía con mi situación real. Yo estaba saludable, activa, completamente capaz de cuidar de mí misma. «Andrea, aprecio tu preocupación, pero no estoy lista para ese tipo de cambio», le dije firmemente. «Cuando sienta que necesito ayuda, seremos las primeras en saberlo, tú y yo. Por ahora, estoy bien donde estoy». Vi algo en su rostro que no había visto antes, una expresión de frustración que intentó disimular rápidamente. «Está bien, mamá», me dijo guardando los folletos. «Solo quiero que sepas que hay opciones disponibles cuando estés lista». Pero no era solo la conversación sobre las residencias lo que me había inquietado. Era la forma en que Andrea había comenzado a comportarse en mi casa, como si ya fuera parcialmente suya. Había comenzado a reorganizar cosas sin preguntarme, a mover objetos del lugar, a hacer comentarios sobre lo que podría mejorarse o cambiarse. «Esta televisión ya está muy vieja», mamá me había dicho un domingo. «Deberías comprar una nueva, de esas inteligentes que se conectan a Internet». Cuando yo le respondí que mi televisión funcionaba perfectamente, ella suspiró como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. También había comenzado a mostrar un interés inusual por mis rutinas diarias. «¿A qué hora sales a tus clases de aquaeróbicos?», me preguntaba. «¿Cuánto tiempo te quedas en el salón con Rogelio? Los viernes siempre desayunas con tus amigas en el mismo lugar». Al principio pensé que solo quería asegurarse de que tenía una vida social activa, pero con el tiempo me di cuenta de que estaba mapeando mis horarios, conociendo exactamente cuándo estaba en casa y cuándo no. Hubo una ocasión particularmente perturbadora en la que llegué temprano de mi clase de aquaeróbicos porque habían cancelado la sesión, y encontré a Andrea en mi estudio, revisando los cajones de mi escritorio. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté desde la puerta. Ella se sobresaltó y cerró rápidamente el cajón que había estado explorando. «Estaba buscando una pluma para anotar tu número de teléfono del doctor», me dijo. «Quiero tenerlo por si hay alguna emergencia». La explicación sonaba razonable, pero algo en su comportamiento me incomodó.
¿Por qué no me había pedido el número directamente? ¿Por qué había esperado a que yo no estuviera para buscarlo? Esa noche, revisé discretamente mi escritorio y noté que varios papeles habían sido movidos de su lugar original. Mis estados de cuenta bancarios, que siempre guardaba en el cajón inferior izquierdo, estaban ahora en el cajón de arriba. Mi libreta de direcciones había sido colocada en una posición diferente. La manipulación emocional también había comenzado a manifestarse de formas más sutiles. Andrea había comenzado a hacer comentarios sobre lo sola que me veía, lo preocupada que estaba por mí, lo difícil que era para ella vivir con la incertidumbre de mi bienestar. «Mamá, a veces me despierto en la madrugada preocupándome por ti», me decía con lágrimas en los ojos. «¿Y si te pasa algo y yo no me entero hasta días después? ¿Y si necesitas ayuda y no puedes llamarme?». Sus lágrimas me conmovían y me hacían sentir culpable por querer mantener mi independencia. Era como si mi deseo de seguir viviendo mi vida fuera una carga injusta para ella, como si mi autonomía fuera una forma de egoísmo hacia mi propia hija. «No quiero ser una carga para ti, Andrea», le decía yo. «Si sientes que cuidar de mí es demasiado trabajo, puedo buscar otras opciones». Pero ella respondía inmediatamente: «No, mamá, nunca serías una carga. Solo quiero lo mejor para ti». Ahora, observando mi casa vacía a través de las cámaras, me daba cuenta de que había estado siendo manipulada sistemáticamente durante meses. Andrea no estaba preocupada por mi bienestar. Estaba construyendo un caso para justificar decisiones que ya había tomado sin consultarme. Los folletos de residencias, las preguntas sobre mis finanzas, la invasión de mi privacidad, todo formaba parte de un plan que yo había estado demasiado ciega para ver. Mi teléfono mostró movimiento en la cámara de la sala. Eran las 10 de la mañana del segundo día de mi supuesto viaje. Andrea acababa de entrar a mi casa, pero no venía sola. La acompañaban dos hombres que no reconocí, exactamente como Aurora me había descrito: trajes elegantes, maletines de cuero, la postura confiada de quienes están acostumbrados a cerrar tratos importantes. Sentí que mi corazón se aceleraba mientras ajustaba el volumen de mi teléfono para escuchar lo que estaban diciendo. A través de la pantalla de mi celular, vi cómo Andrea guiaba a los dos hombres hacia mi sala como si fuera la dueña de la casa. El más alto, de cabello gris y bigote bien recortado, llevaba un maletín de cuero café que parecía caro. El otro, más joven, moreno, con lentes, cargaba una carpeta gruesa y una tablet. Se sentaron en mi sofá, el mismo donde Andrea y yo habíamos visto tantas películas dominicales, donde habíamos llorado juntas cuando murió Roberto, donde habíamos celebrado sus ascensos en el trabajo. Como les dije por teléfono, escuché la voz de Andrea con una claridad que me heló la sangre. «Mi madre está comenzando a mostrar signos de deterioro mental. Ya no puede tomar decisiones financieras importantes por sí misma». Mi mano comenzó a temblar tanto que casi se me cae el teléfono. ¿Deterioro mental? ¿De qué estaba hablando? Hace apenas una semana habíamos tenido una conversación perfectamente normal sobre política, donde yo había expuesto argumentos más sólidos que los suyos. El hombre del bigote gris abrió su maletín y sacó varios documentos. «Entiendo perfectamente su situación, señorita Muñoz. Es muy común en personas de la tercera edad. ¿Ha consultado con algún médico sobre el estado mental de su madre?». Andrea asintió con una solemnidad que me pareció completamente teatral. «Sí, el doctor González me ha explicado que es un proceso gradual. Mi madre todavía tiene momentos de lucidez, pero cada vez son menos frecuentes». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. El doctor González era mi médico familiar desde hacía 15 años, y jamás había sugerido que yo tuviera problemas mentales. En mi última consulta, hace apenas 2 meses, me había felicitado por mi excelente estado de salud. «Para tener 69 años, Hilda, está usted como una jovencita», me había dicho. «La presión arterial perfecta, los análisis de sangre excelentes, la mente clara como el agua. Lo importante», continuó el hombre del bigote, «es actuar antes de que la situación empeore. Una vez que presentemos los documentos médicos correspondientes, podremos proceder con la declaración de incapacidad mental y usted podrá tomar el control legal de todos sus bienes». Andrea asentía como si estuviera recibiendo instrucciones para salvar mi vida, cuando en realidad estaba planeando robar mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia existencia. El hombre más joven abrió su tablet y comenzó a mostrarle algo a Andrea. «Este es el avalúo de la propiedad que solicité la semana pasada. Según el mercado actual,
Su casa tiene un valor aproximado de 3.800.000 pesos. Es una excelente ubicación, y con las mejoras menores que sugerimos, podríamos aumentar ese precio en al menos 500.000 pesos más. Mi casa. Estaban tasando mi casa como si ya fuera de Andrea, como si yo ya estuviera muerta o completamente incapacitada. ¿Cuánto tiempo tomaría todo el proceso?, preguntó Andrea con una ansiedad que no intentó disimular. Quiero resolver esto lo antes posible, antes de que mi madre se dé cuenta de lo que está pasando y trate de interferir. Sus palabras me golpearon como puñetazos en el estómago. No solo estaba planeando robarme, sino que estaba preocupada de que yo descubriera su plan y pudiera defenderme. Con los documentos médicos correctos, respondió el hombre del bigote, el proceso legal puede completarse en 6 a 8 semanas. Una vez que tengamos la declaración de incapacidad, usted tendrá poder legal completo sobre todos los bienes de su madre. Podrá vender la casa, transferir las cuentas bancarias, tomar cualquier decisión financiera en su nombre. Cada palabra era como una puñalada. Estaban discutiendo mi vida como si fuera una transacción comercial, como si yo fuera un obstáculo que había que remover. Andrea se puso de pie y comenzó a caminar por mi sala, señalando diferentes objetos. Estas antigüedades también tienen valor, ¿verdad? Mi padre era coleccionista de relojes antiguos, y mi madre tiene algunas piezas de joyería que heredó de mi abuela. Estaba inventariando mis pertenencias como un buitre sobre un cadáver. Los relojes de Roberto, que él había coleccionado durante 30 años con tanto amor y paciencia. Los aretes de perlas de mi madre, que había usado el día de mi boda y que había prometido heredar a Sofía, mi nieta. Por supuesto, respondió el hombre más joven. Podemos incluir un avalúo completo de todas las propiedades muebles en el paquete. Es importante documentar todo para efectos legales y fiscales. Andrea sonrió con una satisfacción que me revolvió el estómago. Era la sonrisa de alguien que se siente muy inteligente, muy astuta, completamente segura de que su plan es perfecto. El hombre del bigote cerró su maletín y se puso de pie. Muy bien, señorita Muñoz. Necesitamos que consiga esos informes médicos lo antes posible. Mientras tanto, mi colega Octavio dijo señalando al hombre más joven, preparará todos los documentos legales necesarios para la transferencia de propiedades. ¿Tiene alguna pregunta sobre el proceso? Andrea negó con la cabeza, pero luego pareció recordar algo. ¿Qué pasa si mi madre se resiste? ¿Qué pasa si trata de contratar a su propio abogado? La pregunta me confirmó que ella sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal, que era consciente de que estaba traicionando mi confianza de la forma más vil posible. Es muy común, respondió el hombre del bigote con la tranquilidad de quien ha manejado situaciones similares. Las personas con deterioro mental a menudo no entienden que las decisiones se toman por su propio bien. Una vez que tengamos la declaración de incapacidad, cualquier documento que ella firme será legalmente inválido. No podrá contratar abogados, no podrá hacer cambios a su testamento, no podrá realizar transacciones bancarias. Mi respiración se había vuelto entrecortada. No era solo que estuvieran planeando robarme, era que estaban planeando silenciarme completamente, convertirme en una muerta en vida, una persona sin voz, sin derechos, sin autonomía. Era peor que la muerte, porque tendría que seguir existiendo pero sin poder decidir nada sobre mi propia existencia. Perfecto, dijo Andrea. ¿Cuándo nos volvemos a ver? El hombre del bigote consultó su agenda. La próxima semana, cuando tenga los documentos médicos. Mientras tanto, Octavio puede comenzar a preparar los avalúos detallados y los contratos de venta. Se despidieron con apretones de manos y sonrisas, como si acabaran de cerrar un negocio perfectamente legítimo. Después de que se fueron, Andrea se quedó sola en mi casa durante casi una hora más. La vi a través de las cámaras recorriendo cada habitación como un general inspeccionando territorio conquistado. Entró a mi recámara y abrió mi joyero, examinando cada pieza con la meticulosidad de un tasador profesional. Revisó mi closet, mis cajones, incluso miró debajo de mi cama como si estuviera buscando tesoros escondidos. Lo más doloroso fue verla sentarse en el sillón favorito de Roberto, donde la había pasado sus últimas tardes leyendo el periódico y viendo las noticias. Andrea se recostó ahí con una expresión de satisfacción absoluta, sacó su celular y comenzó a tomar fotos de la habitación. Fotos de mi sala, de mi comedor, de mis plantas, de mis recuerdos. Todo documentado para su inventario personal, para su plan de despojo. Cuando finalmente se fue,
Me quedé sentada en mi cama de hotel temblando como una hoja en la tormenta. No era solo la traición lo que me dolía, era la frialdad con la que había sido planeada, la precisión con la que había sido ejecutada. Andrea no había tomado esta decisión en un momento de desesperación o confusión. Había estado trabajando en esto durante meses, tal vez años, construyendo cuidadosamente las bases para declararme incapaz y apropiarse de todo lo que Roberto y yo habíamos construido durante una vida entera de trabajo honesto. Pero en medio del dolor y la incredulidad, algo más comenzó a crecer dentro de mí. No era rabia, no era sed de venganza. Era algo más frío, más calculado, más poderoso. Era la determinación absoluta de no permitir que esto sucediera. Andrea había subestimado gravemente a la mujer que había criado. Había olvidado que yo tenía 40 años de experiencia leyendo contratos, detectando fraudes y resolviendo problemas complejos. Había asumido que por ser su madre, por amarla incondicionalmente, sería una víctima fácil. Se había equivocado completamente. Esa noche, en mi habitación del hotel, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa de satisfacción de Andrea mientras inventariaba mis pertenencias. Pero más que el dolor de la traición, lo que crecía dentro de mí era una determinación fría y calculada. A las 5 de la mañana ya estaba despierta, con mi tablet en las manos, investigando todo lo que necesitaba saber sobre declaraciones de incapacidad mental, poderes legales y fraudes familiares. Durante 40 años había trabajado revisando contratos y detectando irregularidades en documentos. Sabía cómo funcionaba el sistema legal, conocía los procedimientos, entendía los requisitos. Andrea había cometido un error fundamental. Había subestimado la inteligencia de la mujer que la había criado. Creía que por ser su madre, por amarla incondicionalmente, sería una víctima fácil y silenciosa. A las 7 de la mañana llamé al licenciado Herrera, mi abogado de confianza. Licenciado, necesito verlo hoy mismo. Es urgente. Su voz reflejó preocupación inmediata. ¿Está todo bien, señora Hilda? ¿Le pasó algo? Le expliqué brevemente la situación, sin entrar en detalles emocionales. Alguien está tratando de declararme incapaz mental para apropiarse de mis bienes. Necesito protegerme legalmente. Venga a mi oficina a las 10. Traiga toda la documentación que tenga, escrituras, estados de cuenta, testamento, identificaciones. También necesitaremos un examen médico reciente que certifique su plena capacidad mental. Colgué el teléfono y me vestí con la misma meticulosidad con la que había enfrentado cada crisis importante de mi vida. Blusa blanca, zapatos cómodos pero elegantes. Quería proyectar la imagen de una mujer competente y en pleno uso de sus facultades. Mi primera parada fue el consultorio del Dr. González. Llegué sin cita, pero la recepcionista me conocía desde hacía años. Doctora, necesito hablar con el Dr. González sobre algo muy importante, le dije a su asistente. Es urgente y no puede esperar. 20 minutos después estaba sentada frente al médico que había cuidado mi salud durante década y media. Doctor, necesito que me haga un examen mental completo y me extienda un certificado médico que confirme que estoy en plenas facultades mentales, le dije directamente. Él me miró con sorpresa. Señora Hilda, ¿por qué necesita algo así? En todos estos años nunca he visto indicios de deterioro cognitivo en usted. Le expliqué la situación sin mencionar nombres específicos. Su rostro se endureció. Esto es más común de lo que usted cree. Vamos a hacer los exámenes más completos que existen. Durante la siguiente hora, el Dr. González me sometió a una batería de pruebas cognitivas, de memoria, de razonamiento lógico. Respondí cada pregunta con la claridad y precisión que habían caracterizado mi carrera profesional. Señora Hilda, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. Su capacidad mental es excelente. Me extendió un certificado médico detallado, con su sello oficial y su firma. Si alguien trata de declararla incapaz con mi nombre, será un fraude. Tengo todos sus expedientes que demuestran lo contrario. A las 10 en punto estaba en la oficina del licenciado Herrera. Era un hombre serio, de unos 60 años, que había manejado todos mis asuntos legales desde la muerte de Roberto. Le mostré el certificado médico y le expliqué detalladamente lo que había presenciado a través de las cámaras. Su expresión se volvió cada vez más grave conforme yo hablaba. Señora Hilda, lo que me está describiendo constituye varios delitos,
fraude, falsificación de documentos, intento de despojo. Pero también tenemos que ser estratégicos. Si actuamos demasiado rápido, podrían destruir evidencias o cambiar de táctica. Abrió una carpeta nueva y comenzó a tomar notas. Vamos a protegerla legalmente primero, y después vamos a reunir todas las pruebas necesarias para proceder criminalmente. Durante las siguientes 2 horas, firmé una serie de documentos que blindaban completamente mis bienes. Un poder notarial que específicamente excluía a Andrea de cualquier decisión sobre mis propiedades. Una modificación a mi testamento que incluía cláusulas de protección contra fraude. Una declaración notariada de mi plena capacidad mental. También autorizamos al licenciado Herrera para que contactara discretamente a mis bancos y les notificara sobre el posible intento de fraude. Ahora necesitamos evidencias más sólidas, me dijo el licenciado. Las grabaciones de las cámaras son un buen inicio, pero necesitamos documentar todo el esquema. ¿Está dispuesta a seguir fingiendo que no sabe nada mientras reunimos más pruebas? Asentí sin dudar. Licenciado, he trabajado 40 años resolviendo problemas complejos. Sé cómo manejar situaciones difíciles sin perder la compostura. Esa tarde regresé al hotel y llamé a Andrea. Hija, ¿cómo están las plantas? ¿Todo bien en la casa? Su voz sonaba alegre, completamente natural. Todo perfecto, mamá. Las plantas están hermosas. ¿Cómo sigue tía Esperanza? Conversamos durante 15 minutos sobre temas triviales, mientras yo grababa la llamada en mi celular. Su capacidad para mentir con tanta naturalidad me confirmó que había estado planeando esto durante mucho tiempo. Al día siguiente, temprano por la mañana, las cámaras captaron otra visita. Esta vez Andrea llegó acompañada de una mujer mayor, elegantemente vestida, que cargaba un maletín médico. Mi sangre se heló cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Habían traído a alguien que se haría pasar por médico para crear los documentos falsos que necesitaban para declararme incapaz. Durante las siguientes 2 horas, observé cómo esa mujer desconocida revisaba mi casa, tomaba fotos, hacía anotaciones en una libreta. Andrea la guiaba por cada habitación, explicándole supuestos episodios de confusión que yo había tenido, describiendo comportamientos erráticos que jamás habían ocurrido. A veces olvida dónde puso las cosas, le decía Andrea. La semana pasada no recordaba haber tenido una conversación que habíamos tenido el día anterior. Cada mentira que salía de la boca de mi hija me dolía como una puñalada, pero también me daba más determinación para detener este plan diabólico. La mujer del maletín médico tomaba notas detalladas, como si estuviera documentando el caso de una paciente real. Era evidente que esto no era la primera vez que participaba en un esquema similar. Esa tarde, el licenciado Herrera me llamó con noticias importantes. Señora Hilda, investigué a los hombres que vio en las grabaciones. El del bigote se llama Alfredo Mendoza, ha sido sancionado 3 veces por el Colegio de Abogados por prácticas irregulares. El más joven, Octavio Ruiz, es un corredor de bienes raíces con antecedentes por fraude inmobiliario. Estamos tratando con profesionales del crimen organizado. La información me confirmó que esto no era simplemente la mala decisión de una hija desesperada. Andrea se había asociado con criminales experimentados que probablemente la habían convencido de que su plan era infalible. Pero habían cometido un error fundamental. Habían subestimado a su víctima. ¿Qué sigue ahora, licenciado?, le pregunté. Mañana vamos a contactar a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales. Con las evidencias que tenemos, pueden abrir una investigación formal. Pero antes, necesito que regrese a su casa actuando con normalidad. Es importante que no sospechen que usted ya sabe todo. Esa noche, preparé mentalmente mi regreso a casa. No iba a ser la misma mujer que había salido de ahí una semana atrás. Regresaba transformada, con las herramientas legales y el conocimiento necesario para defender lo que me pertenecía. Andrea había iniciado una guerra que no estaba preparada para ganar. Había traicionado a la mujer equivocada. Al día siguiente, muy temprano, hice mi maleta y me dirigí hacia mi casa. Era hora de que mi hija descubriera que la mujer que había criado era mucho más inteligente y mucho más fuerte de lo que había imaginado. Llegué a mi casa a las 10 de la mañana, exactamente una semana después de mi supuesta partida a Guadalajara. Todo parecía normal por fuera, pero yo sabía que por dentro todo había cambiado para siempre. Las plantas estaban perfectamente regadas, el correo ordenado sobre la mesa,
los pisos limpios. Andrea había cumplido meticulosamente con la fachada de ser la hija cuidadosa y responsable. 1 hora después, sonó mi teléfono. Era Andrea. Mamá, ¿ya regresaste? ¿Cómo está tía Esperanza? Su voz tenía la alegría fingida de siempre, esa calidez artificial que ahora me sonaba como uña sobre cristal. Sí, hija, llegué hace un rato. Esperanza está mucho mejor. Gracias por preguntar. Le dije que había sido un viaje agotador y que necesitaba descansar, pero que la esperaba el domingo para la comida como siempre. Durante los siguientes días, mantuve mi rutina normal mientras documentaba todo lo que el licenciado Herrera me había indicado. Revisé cada cajón, cada documento, cada objeto que había sido movido durante mi ausencia. Andrea había sido cuidadosa, pero no perfecta. Había dejado huellas de su invasión por toda la casa. Mis estados de cuenta bancarios no estaban en el orden que yo siempre mantenía. Mi joyero había sido reorganizado de manera diferente. Incluso mis medicinas habían sido revisadas y recolocadas. El miércoles por la mañana recibí una llamada que me confirmó mis peores sospechas. Era la recepcionista del consultorio del doctor González. Señora Hilda, alguien se hizo pasar por usted por teléfono pidiendo una copia de su expediente médico. Obviamente no les dimos ninguna información, pero pensamos que debía saberlo. Mi sangre se enfrió. Andrea y sus cómplices estaban tratando de obtener documentos reales para respaldar sus mentiras. Esa misma tarde, el licenciado Herrera me citó en su oficina con noticias importantes. Señora Hilda, la fiscalía ya abrió la investigación. También descubrimos algo más preocupante. Andrea solicitó información sobre sus cuentas bancarias en 3 diferentes sucursales, alegando que usted la había autorizado como apoderada. Los bancos negaron la información porque no tenía los documentos correctos, pero esto demuestra que su plan está muy avanzado. ¿Qué tan grave es la situación, licenciado?, le pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Muy grave, señora Hilda. Si hubiera logrado conseguir la declaración de incapacidad falsa, habrían podido vaciar sus cuentas y vender sus propiedades en cuestión de semanas. Estamos hablando de un fraude millonario perfectamente planificado. El domingo llegó con la normalidad cruel de todas las traiciones familiares. Andrea apareció a las 2 de la tarde con su sonrisa de siempre, cargando flores para la mesa y una botella de vino. Mamá, te ves muy bien. Se ve que el viaje te hizo mucho bien. Me abrazó con el mismo afecto de siempre, y por un momento sentí que mi corazón se partía en 2. Esta era mi hija, la niña que había criado, la mujer que había apoyado en cada etapa de su vida. Pero cuando se sentó en la mesa del comedor, en el mismo lugar donde habíamos compartido miles de comidas, y comenzó a hablar sobre mi bienestar con esa preocupación fingida, la realidad me golpeó como una bofetada fría. Mamá, he estado pensando mucho en lo que hablamos sobre tu seguridad. ¿Has considerado seriamente las opciones que te mostré? Sus palabras eran como puñales envueltos en terciopelo. Andrea, le dije con la voz más calmada que pude reunir, antes de hablar de eso, tengo algo importante que contarte. Saqué mi celular y coloqué sobre la mesa una impresión de una de las fotografías que las cámaras habían capturado. Era una imagen clara de ella con Alfredo Mendoza y Octavio Ruiz en mi sala. Su rostro se descompuso instantáneamente. Mamá, yo puedo explicar. Comenzó a decir, pero yo levanté la mano para detenerla. No necesitas explicar nada, Andrea. Lo vi todo. Escuché todo. Sé exactamente lo que has estado planeando. Mi voz era firme, sin rastro de lágrimas o histeria. Era la voz de una mujer que había tomado el control de la situación. Andrea intentó varias estrategias en rápida sucesión. Primero la negación. Mamá, no es lo que parece. Esos hombres son asesores financieros que contraté para ayudarte. Después la justificación. Todo lo que hice fue pensando en tu bienestar. Estoy preocupada por tu futuro. Finalmente, la manipulación emocional. Mamá, soy tu única hija. Todo lo que quiero es cuidarte como tú me cuidaste a mí. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido víctima de sus manipulaciones durante meses. Andrea, Alfredo Mendoza ha sido sancionado por el Colegio de Abogados por fraude. Octavio Ruiz tiene antecedentes criminales. La mujer que trajiste a mi casa fingiendo ser médico no tiene licencia para ejercer. Esto no es cuidado filial,
Es fraude criminal. Su último recurso fue el ataque directo. Mamá, estás paranoica. Esto demuestra exactamente por qué necesitas ayuda. No puedes vivir sola tomando decisiones irracionales. Gritaba con una desesperación que confirmaba que sabía que su plan había sido descubierto completamente. Entonces saqué la segunda sorpresa. Una carta oficial de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales dirigida a ella. Esta es una citación oficial. Andrea, tienes 72 horas para presentarte ante el Ministerio Público. La investigación por intento de fraude, falsificación de documentos y despojo ya está abierta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrea tomó la carta con manos temblorosas y la leyó completa. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del terror en cuestión de segundos. Mamá, esto puede arruinar mi vida. Mi trabajo, mi reputación, todo. Por primera vez en toda la conversación, sus lágrimas parecían genuinas. Debiste pensar en eso antes de traicionar a la mujer que te dio la vida, le respondí. Debiste pensar en eso antes de planear robar todo lo que tu padre y yo construimos con años de trabajo honesto. Me puse de pie y caminé hacia la puerta. Tienes 15 minutos para tomar tus cosas y salir de mi casa. Las llaves, por favor. Andrea intentó un último recurso desesperado. Se arrodilló frente a mí, llorando como una niña. Mamá, perdóname. Fue una estupidez. Estaba desesperada, tengo deudas, no sabía qué hacer. Pero nunca habría seguido adelante con el plan. Solo estaba explorando opciones. Pero sus lágrimas ya no tenían poder sobre mí. Andrea, has tenido meses para confesar, para pedir ayuda, para buscar alternativas legales a tus problemas financieros. En lugar de eso, elegiste el camino de la traición y el crimen. Esa decisión tiene consecuencias. Tomé las llaves de su mano y abrí la puerta principal. La investigación seguirá su curso. Si eres inocente, como dices, no tienes nada que temer. Cuando Andrea finalmente salió de mi casa, cerrando la puerta detrás de ella, me quedé sola en mi sala. Pero no era la soledad triste de una mujer abandonada. Era la soledad digna de una mujer que había recuperado el control de su vida, que había defendido su autonomía contra los depredadores, incluso cuando esos depredadores compartían su sangre. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había hecho lo correcto. Había protegido no solo mis bienes, sino mi dignidad como ser humano. Andrea había apostado a que el amor de una madre la convertiría en una víctima silenciosa. Había perdido esa apuesta completamente. Durante las siguientes semanas, Andrea intentó contactarme de todas las formas posibles. Llamadas telefónicas que yo no contestaba, mensajes de WhatsApp que borraba sin leer, cartas que llegaban por correo y que entregaba directamente al licenciado Herrera sin abrir. Incluso llegó a presentarse en mi casa varias veces, tocando el timbre insistentemente, pero yo había instruido a Aurora y a mis otras vecinas que no le permitieran el acceso al conjunto residencial. Sus tácticas de manipulación evolucionaron conforme su desesperación crecía. Los primeros mensajes eran suplicantes. Mamá, por favor, déjame explicarte. Todo fue un malentendido. Te amo y solo quiero arreglar las cosas. Después vinieron las promesas. Mamá, voy a devolver todo. Voy a conseguir ayuda profesional. Solo dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Cuando se dio cuenta de que las súplicas no funcionaban, cambió hacia la culpa emocional. Mamá, soy tu única familia. Papá estaría muy triste de vernos así. ¿Realmente vas a destruir nuestra relación por dinero? Esas palabras me dolieron profundamente, pero ya había aprendido a distinguir entre la manipulación y el amor genuino. El licenciado Herrera me mantenía informada sobre el progreso de la investigación. Señora Hilda, Andrea se presentó en la fiscalía con un abogado defensor. Está cooperando con las autoridades, pero también está tratando de minimizar su responsabilidad, culpando a Alfredo Mendoza de haberla convencido. Me explicó que era una estrategia común en casos de fraude familiar, intentar aparecer como víctima de manipulación en lugar de perpetradora del crimen. Pero las evidencias eran demasiado sólidas para esa defensa. Las grabaciones de las cámaras mostraban claramente que Andrea había iniciado y dirigido todo el proceso. Los registros telefónicos demostraban que ella había contactado primero a Alfredo Mendoza.
Los documentos incautados en la oficina del falso abogado incluían notas escritas de puño y letra de Andrea detallando mis rutinas, mis bienes y las mejores estrategias para declararme incapaz. La comunidad del fraccionamiento comenzó a enterarse de la situación a través de Aurora, quien me había ayudado tanto durante todo el proceso. Las reacciones de mis vecinas fueron de indignación y apoyo incondicional. «Hilda, no puedo creer que tu propia hija fuera capaz de algo así», me decía Carmen durante nuestros desayunos de los viernes. «Pero admiro cómo manejaste la situación. Muchas de nosotras habríamos sido víctimas fáciles». Mis amigas del Aqua Aeróbicos también se convirtieron en una red de apoyo fundamental. Dolores había pasado por una experiencia similar con su hijo años atrás, aunque no tan elaborada como el plan de Andrea. «Hilda, lo más difícil es aceptar que la persona que criaste con tanto amor es capaz de traicionarte», me decía. «Pero tú hiciste lo correcto. Protegiste tu dignidad y tu autonomía». Sin embargo, no todo era apoyo. Algunas personas de mi círculo social comenzaron a cuestionar mis decisiones. «Hilda, al final del día, es tu hija», me decía una conocida del club de lectura. «¿No crees que estás siendo demasiado dura? Tal vez solo estaba desesperada y tomó malas decisiones». Esos comentarios me lastimaban, pero también me confirmaban que había tomado la decisión correcta al no permitir que la culpa familiar me convirtiera en víctima de un crimen. Una tarde, aproximadamente un mes después del confrontamiento, recibí una visita inesperada. Era Sofía, mi nieta, que había volado desde Houston sin avisarme. «Abuela, necesitamos hablar», me dijo cuando abrí la puerta. Su expresión era seria, pero no hostil. Andrea me contó su versión de lo que pasó. «Quiero escuchar la tuya». Durante las siguientes 3 horas, le expliqué todo a Sofía con la misma honestidad con la que había manejado toda la situación. Le mostré las grabaciones de las cámaras, los documentos legales, las evidencias que había reunido. Sofía escuchó en silencio, haciendo preguntas específicas pero sin juzgar. Al final, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Abuela, Andrea trató de convencerme de que estabas perdiendo la razón, de que habías malinterpretado la situación. Incluso me pidió que te convenciera de retirar las acusaciones». Sofía negó con la cabeza con tristeza. «Pero después de ver todo esto, me doy cuenta de que mi madre ha estado mintiendo durante meses, no solo a ti, sino también a mí». La conversación con Sofía me confirmó algo que había sospechado. Andrea había estado construyendo una narrativa alternativa donde ella era la víctima de una madre paranoica y vengativa. Había estado contactando a familiares y conocidos, tratando de ganar simpatizantes para su causa. Era una campaña de manipulación tan elaborada como el plan original para robar mis bienes. Pero sus esfuerzos estaban teniendo el efecto contrario. Mientras más personas conocían los detalles reales del caso, más se daban cuenta de la frialdad calculada con la que había planeado traicionarme. El doctor González había reportado a las autoridades médicas el intento de obtener documentos falsos. Los bancos habían alertado a otras instituciones financieras sobre las tácticas fraudulentas utilizadas. Una mañana, el licenciado Herrera me llamó con noticias importantes. «Señora Hilda, Andrea ha aceptado declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. Alfredo Mendoza también está cooperando con las autoridades. Parece que este no era su primer caso de fraude familiar». Me explicó que Andrea enfrentaría probablemente 2 años de prisión suspendida, 500 horas de servicio comunitario y la obligación de pagar una indemnización completa por los daños causados. «¿Cómo se siente respecto a esa resolución?», me preguntó el licenciado. La pregunta me tomó por sorpresa porque no había considerado mis sentimientos desde una perspectiva legal, sino puramente emocional. «Me siento aliviada de que haya justicia, licenciado, pero también triste de que llegáramos a este punto». Esa tarde, sola en mi casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado durante los últimos meses. Andrea había logrado algo que no había planeado. Me había forzado a redescubrir mi propia fuerza, mi capacidad de defenderme, mi valor como ser humano independiente. Al tratar de declararme incapaz, me había demostrado que era más capaz de lo que yo misma había creído. Pero también había destruido para siempre la relación que habíamos construido durante 45 años. No había forma de regresar a las comidas dominicales, a las conversaciones telefónicas diarias, a la confianza ciega que había caracterizado nuestro vínculo. Andrea había elegido el dinero sobre el amor, y esa elección tenía consecuencias irreversibles. Sin embargo,
No me sentía derrotada. Me sentía liberada de la responsabilidad de proteger a alguien que había demostrado ser capaz de lastimar a la persona que más la amaba en el mundo. Por primera vez en años, podía tomar decisiones pensando únicamente en mi propio bienestar, sin considerar cómo afectarían a una hija que había demostrado no merecerme esa consideración. La semana siguiente, Sofía regresó a Houston, pero antes de irse me hizo una promesa. Abuela, Andrea es mi madre y siempre la voy a amar, pero lo que te hizo está mal. Quiero que sepas que siempre vas a tener mi apoyo, sin importar las decisiones que tome sobre ella. Sus palabras me dieron una paz que no había sentido en meses. Andrea había perdido más de lo que había intentado ganar. No solo había perdido la oportunidad de heredar mis bienes legalmente, sino que había perdido el respeto de su propia hija, la confianza de la comunidad, y la relación con la madre que la había amado incondicionalmente durante toda su vida. Su avaricia la había dejado verdaderamente sola. 3 meses después del juicio, Andrea hizo su último intento desesperado por reconectar conmigo. No vino sola esta vez. Llegó acompañada de una mujer mayor, elegantemente vestida, que se presentó como la licenciada Patricia Vega, especialista en mediación familiar. Señora Muñoz, me dijo con una sonrisa profesional, su hija me ha contratado para ayudarlas a encontrar una solución que beneficie a ambas. Escuché la propuesta completa sentada en mi sala, con la misma compostura que había mantenido durante todo el proceso legal. Andrea había diseñado lo que ella consideraba un plan de reconciliación perfecto. Se mudaría conmigo para cuidarme en mis años dorados, renunciaría a cualquier reclamación sobre mis bienes durante mi vida, y a cambio yo retiraría las restricciones legales que impedían que me visitara. Mamá, me dijo Andrea con lágrimas que parecían genuinas, he aprendido mi lección. El tiempo en prisión me hizo reflexionar sobre lo que realmente importa. No quiero tu dinero. Solo quiero recuperar a mi madre. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas, pero yo ya había aprendido a distinguir entre arrepentimiento real y manipulación sofisticada. Andrea, le respondí con la calma que había perfeccionado durante estos meses. Durante 45 años creí conocerte completamente. Creí que eras una mujer honesta, íntegra, incapaz de traicionar a la persona que más la amaba. Me equivoqué completamente. Vi cómo su rostro se descompuso, pero continué. El problema no es lo que hiciste. El problema es descubrir quién eres realmente. La mediadora intentó intervenir con técnicas profesionales de reconciliación. Señora Muñoz, todos cometemos errores. Lo importante es la capacidad de perdonar y reconstruir. Pero yo había pasado demasiados meses analizando esta situación para caer en generalizaciones psicológicas. Licenciada, esto no fue un error. Fue un plan criminal elaborado durante meses, ejecutado con frialdad absoluta, diseñado para robarme mi autonomía y mi dignidad. Andrea cambió de estrategia cuando se dio cuenta de que el enfoque emocional no funcionaba. Mamá, soy tu única familia directa. ¿Realmente vas a morir sola y amargada por algo que ya fue juzgado legalmente? Sus palabras revelaban que aún no entendía la magnitud de lo que había destruido. No se trataba de castigo o venganza, se trataba de autoprotección y dignidad personal. Andrea, no voy a morir sola, le respondí. Tengo amigas que me respetan, vecinas que me apoyan, una nieta que me ama genuinamente. Tengo una vida plena construida sobre relaciones honestas. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Lo que no voy a hacer es permitir que alguien que demostró ser capaz de traicionarme vuelva a tener acceso a mi vida. La mediadora hizo un último intento profesional. Señora Muñoz, ¿hay alguna condición bajo la cual consideraría restablecer algún tipo de contacto con su hija? La pregunta era legítima, y yo la había considerado durante muchas noches de insomnio. Licenciada, la confianza es como un cristal. Una vez roto, nunca vuelve a ser igual, sin importar cuánto pegamento uses. Andrea finalmente mostró su verdadera naturaleza cuando se dio cuenta de que su plan de reconciliación había fallado completamente. Mamá, estás siendo ridículamente dramática. Fue solo dinero. Al final del día, todo habría sido mío eventualmente. Su explosión de ira confirmó lo que yo había sospechado, su arrepentimiento era puramente estratégico, no emocional. Ahí está, le dije a la mediadora. Esa es la verdadera Andrea. Para ella, robar mi autonomía y declararme incapaz mental era solo dinero. Para mí, era mi dignidad como ser humano.
La mediadora guardó sus documentos con expresión incómoda. Era evidente que no había esperado encontrarse con una situación tan claramente irreparable. Después de que se fueron, me quedé sola en mi sala reflexionando sobre el concepto de familia. Durante décadas había creído que la sangre creaba vínculos inquebrantables, que el amor maternal era incondicional por definición. Andrea me había enseñado que esos eran conceptos románticos, no realidades absolutas. La familia real se construye sobre respeto mutuo, confianza y cariño genuino. Esa noche, Sofía me llamó desde Houston. Abuela, Andrea me contó sobre la mediación. Está furiosa porque no aceptaste sus condiciones. Mi nieta suspiró con tristeza. Honestamente, creo que ella esperaba que el tiempo hubiera debilitado tu resolución. Le expliqué que el tiempo había tenido el efecto contrario. Me había dado perspectiva y confirmado que había tomado la decisión correcta. Abuela, quiero que sepas que entiendo completamente tu posición, me dijo Sofía. He estado observando a Andrea durante estos meses, y me he dado cuenta de cosas que antes no veía. Su arrepentimiento es selectivo. Se arrepiente de haber sido descubierta, no de haber planeado traicionarte. Sus palabras me confirmaron que no estaba siendo demasiado dura o inflexible. Durante las siguientes semanas, Andrea intensificó sus intentos de contacto, pero ahora con un tono diferente. Sus mensajes se volvieron acusatorios. Mamá, estás destruyendo nuestra familia por orgullo. Después amenazantes. Mamá, cuando tengas una emergencia médica, no vas a tener a nadie que te ayude. Finalmente, manipulativos. Papá estaría muy decepcionado de la mujer rencorosa en la que te has convertido. Cada mensaje confirmaba que había tomado la decisión correcta. Andrea no había aprendido nada del proceso legal. No había desarrollado empatía o comprensión sobre el daño que había causado. Simplemente estaba frustrada de que su víctima hubiera resultado ser más fuerte e inteligente de lo que había calculado. El licenciado Herrera me aconsejó documentar todos los intentos de contacto para establecer un patrón de acoso. Señora Hilda, si continúa presionándola después de que usted ha dejado clara su posición, podríamos solicitar una orden de restricción. La sugerencia me entristeció, pero también me liberó. Tener protección legal me permitiría vivir sin la ansiedad constante de sus intentos de manipulación. Una tarde, mientras regaba mis plantas en el jardín, Aurora se acercó a la cerca que dividía nuestras propiedades. Hilda, ¿cómo te sientes realmente con todo esto? Era una pregunta simple, pero nadie me la había hecho directamente. Aurora, me siento libre, le respondí honestamente. Por primera vez en años, puedo tomar decisiones sin considerar cómo van a afectar a alguien que demostró no merecerme esa consideración. Andrea había perdido definitivamente. No solo había perdido el dinero que había tratado de robar, sino que había perdido a la única persona que la había amado incondicionalmente durante toda su vida. Había cambiado una relación invaluable por un plan criminal que había fracasado completamente. Su avaricia la había dejado verdadera y completamente sola. Pero yo no me sentía victoriosa. Me sentía libre, digna y en paz conmigo misma. Había defendido mi autonomía contra el ataque más traicionero posible, y había salido no solo ilesa, sino fortalecida. Andrea me había forzado a descubrir una versión de mí misma que no sabía que existía. Una mujer capaz de defenderse sin importar quién fuera el agresor. Un año después de todo lo ocurrido, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. Me despertaba cada mañana sin la ansiedad que había caracterizado los últimos años de mi relación con Andrea. No había llamadas manipuladoras que contestar, no había visitas llenas de agenda oculta, no había que descifrar intenciones detrás de cada gesto de cariño aparente. Mi rutina se había enriquecido de maneras que nunca había imaginado. Los lunes y miércoles seguía con mi aquaeróbicos, pero ahora también asistía a una clase de pintura los jueves por la tarde. Había descubierto que tenía talento para los paisajes, y mis amigas del grupo me animaban constantemente a participar en una exposición local. Hilda, tienes un don natural, me decía la maestra. Nunca es tarde para descubrir nuevas pasiones. El club de lectura había evolucionado hacia discusiones más profundas sobre la independencia femenina después de los 60. Muchas de las mujeres habían comenzado a compartir sus propias experiencias con familiares manipuladores, y yo me había convertido involuntariamente en una especie de consejera. Tú nos demostraste que podemos defendernos, me decía Mercedes. Que la edad no nos convierte automáticamente en víctimas.
Sofía venía a visitarme cada 3 meses, y nuestras conversaciones telefónicas semanales se habían vuelto más íntimas y honestas. Abuela, verte defender tu dignidad me enseñó algo importante sobre las relaciones familiares, me había dicho durante su última visita. El amor no puede existir sin respeto. Andrea nunca te respetó realmente. Mi nieta había comenzado a aplicar esas lecciones en su propia vida, estableciendo límites más claros con personas que intentaban aprovecharse de su generosidad. Mi casa se había transformado en un refugio de paz genuina. Había rediseñado el estudio donde Andrea solía revisar mis documentos sin permiso, convirtiéndolo en un pequeño taller de arte. Las paredes ahora estaban decoradas con mis pinturas y fotografías de mis viajes recientes. Sí, había comenzado a viajar más. Guadalajara para visitar a Esperanza, pero también Oaxaca, San Miguel de Allende, incluso un crucero por el Caribe con Luz María y Carmen. ¿No tienes miedo de viajar sola a tu edad?, me preguntaba gente que no entendía mi nueva filosofía de vida. Tengo 69 años, no 90, les respondía. Y después de defender mi casa contra criminales profesionales, ¿qué puede asustarme de un viaje organizado? Mi experiencia con Andrea me había enseñado que era mucho más fuerte y capaz de lo que había creído. El licenciado Herrera me visitaba ocasionalmente para revisar mis documentos legales, pero ahora nuestras conversaciones eran más relajadas. Señora Hilda, usted manejó esa situación con una inteligencia excepcional, me había dicho recientemente. He visto muchos casos similares donde las víctimas no logran defenderse efectivamente. Usted debería sentirse orgullosa. Y lo estaba. No orgullosa de haber tenido que enfrentar la traición, sino orgullosa de haberla enfrentado con dignidad. Mis finanzas estaban más sólidas que nunca. Sin la preocupación constante por el futuro de Andrea, había comenzado a disfrutar más mi dinero. Me había comprado una cámara digital profesional para documentar mis viajes, había renovado mi jardín con plantas exóticas, y había establecido un fondo de becas en la universidad local para mujeres mayores que quisieran regresar a estudiar. Aurora seguía siendo mi vecina más cercana, pero ahora nuestra amistad había evolucionado hacia algo más profundo. Hilda, ¿alguna vez te arrepientes de haber sido tan firme con Andrea?, me preguntó una tarde mientras tomábamos café en mi jardín. La pregunta ya no me causaba dolor. Aurora, me arrepiento de no haber visto las señales antes. Pero no me arrepiento de haber defendido mi dignidad. De Andrea sabía muy poco, y era una decisión consciente. Sofía me mantenía informada sobre lo esencial sin entrar en detalles que pudieran reabrir heridas. Había conseguido trabajo en una compañía de seguros en otra ciudad, estaba cumpliendo con su servicio comunitario, y aparentemente había entrado en terapia psicológica. ¿Algún día podrías perdonarla?, me había preguntado Sofía. Ya la perdoné, le respondí. Pero perdonar no significa olvidar o permitir que vuelva a lastimarte. Mi vida social se había expandido de maneras inesperadas. El caso había llamado la atención de organizaciones dedicadas a proteger los derechos de adultos mayores, y me habían invitado a participar en conferencias sobre prevención de fraude familiar. Su historia es importante, me había dicho una trabajadora social. Muchas personas en su situación no saben que pueden defenderse legalmente. Las tardes en mi casa tenían una calidad de paz que no había experimentado en años. No había expectativa de llamadas manipuladoras, no había que analizar cada conversación buscando agendas ocultas. Podía leer, pintar, hablar con mis amigas, o simplemente sentarme en mi jardín sin la ansiedad constante que había caracterizado mis últimos años con Andrea. Una noche, mientras revisaba las fotos de mi viaje más reciente a Puerto Vallarta, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Andrea había intentado convertirme en una víctima indefensa, declararme incapaz, robar mi autonomía. Pero su plan había tenido el efecto completamente opuesto. Me había forzado a descubrir reservas de fuerza, inteligencia y determinación que no sabía que poseía. Al mirar mis plantas floreciendo en el jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos, pensé en lo que él habría opinado de toda esta situación. Hilda, me habría dicho con esa sonrisa orgullosa que siempre me dirigía, siempre supe que eras la mujer más fuerte que conocía. Solo necesitabas una razón para demostrártelo a ti misma. Esa noche, antes de acostarme, me tomé una selfie en mi sala, rodeada de mis plantas, mis libros, mis pinturas. La subí a mi Facebook con un mensaje simple. A los 70 años, finalmente aprendí que la familia real se construye sobre respeto, no sobre sangre.
Gracias a todos los que me acompañan en esta nueva etapa de mi vida. Por fin, después de muchos años llenos de preocupaciones sobre otros, era yo la que decidía a quién cuidar. Y la primera persona en esa lista era yo misma. Andrea me había regalado, sin saberlo, la libertad más preciosa, la libertad de vivir sin culpa, sin manipulación, sin tener que justificar cada decisión que tomaba sobre mi propia vida. Me dormí esa noche con una sonrisa en los labios, no porque hubiera ganado una batalla, sino porque finalmente había encontrado la paz que merecía. Una paz construida sobre mis propios términos, protegida por mis propias decisiones, y compartida únicamente con personas que me respetaban tanto como yo las respetaba a ellas.